Reflexión. Se cuenta que un pintor, cansado de su rutina y convencido de que su vida carecía de inspiración, decidió dejarlo todo atrás. Abandonó la comodidad de su hogar, la compañía de su esposa y las risas de sus hijos, para lanzarse al mundo en busca de lo que él creía perdido. La belleza, la chispa, aquello que daría sentido a su arte. Creía que lo extraordinario se encontraba lejos de lo cotidiano, y que solo viajando, conociendo rostros nuevos y escuchando voces distintas, encontraría lo que necesitaba. Pero lo que no sabía era que esa búsqueda lo llevaría a descubrir una verdad tan simple como poderosa. Lo más hermoso de la vida muchas veces está justo frente a nosotros, en lo que damos por hecho cada día. En su camino se encontró con una novia, radiante y llena de ilusión el día de su boda. Con curiosidad el pintor le preguntó qué era lo más hermoso del mundo. Sin dudarlo, ella respondió: el amor. Aquella palabra se quedó resonando en la mente del artista. El amor parecía la respuesta perfecta, pero también era un misterio. ¿Cómo pintar un sentimiento tan profundo, tan vasto, que une a las personas y las impulsa a entregarse sin reservas? El pintor continuó su camino y más adelante se cruzó con un soldado que regresaba de la guerra. Al hacerle la misma pregunta, el soldado respondió: la paz. Después de haber vivido el horror del combate, la ausencia de balas, el silencio después de la tormenta y la posibilidad de dormir sin miedo, se habían convertido en su mayor anhelo. El pintor comprendió la grandeza de esa respuesta, pero se quedó otra vez con la duda. ¿Cómo pintar algo tan intangible como la paz? Más adelante, encontró a un creyente que iba camino al templo. Cuando le preguntó qué era lo más hermoso de la vida, aquel hombre respondió con firmeza: la fe. Esa confianza en lo que no se ve, esa fuerza invisible que sostiene en medio de la incertidumbre. El pintor lo escuchó con atención, pero una vez más, se sintió perdido. ¿Cómo podía un lienzo contener la grandeza de algo tan profundo como la fe? Agotado y sin respuestas claras, el pintor comenzó a desesperarse. Había preguntado, había escuchado y había buscado, pero ninguna de las respuestas parecía caber en un cuadro. Ni el amor, ni la paz, ni la fe podían ser capturados por pinceladas de colores. Parecía que su viaje había sido en vano, que su búsqueda estaba destinada al fracaso. Cansado y decepcionado, decidió regresar a su hogar. Lo que no imaginaba era que el verdadero descubrimiento lo esperaba en la puerta de su propia casa. Al abrir, encontró a su esposa que lo recibía con un abrazo cálido y una sonrisa sincera. En ese instante, comprendió lo que la novia le había dicho. El amor estaba ahí, en brazos que se abren para recibir sin condiciones. Dentro de su hogar, el pintor percibió un ambiente distinto. No había gritos, no había guerra, no había caos. Todo respiraba calma y seguridad. En aquel lugar se podía descansar sin temor, se podía hablar sin miedo, se podía simplemente ser. Y entonces entendió lo que había querido decir el soldado. La paz no es una idea lejana, sino un refugio que muchas veces se encuentra en la familia. En ese momento sus hijos corrieron hacia él con risas y abrazos. Sus pequeños ojos lo miraban con una confianza absoluta, como si nada pudiera faltar mientras estuviera ahí. Y comprendió lo que había querido transmitir el creyente. La fe no siempre es un concepto abstracto. A veces se manifiesta en la inocencia de un niño que confía plenamente en quienes ama. El pintor se dio cuenta de que había estado buscando afuera lo que ya tenía dentro de su propio hogar. Lo que había querido encontrar en tierras lejanas, en rostros desconocidos y en respuestas ajenas, ya estaba esperándolo en su familia. El amor, la paz y la fe no eran palabras vacías. Eran realidades vivas que se expresaban cada día en las personas que lo esperaban en casa. La historia del pintor refleja un error común. Muchas veces se cree que la felicidad está más allá de lo cotidiano, que es necesario cambiarlo todo, huir de lo cercano o abandonar lo conocido para encontrar lo que falta. Pero en esa búsqueda frenética se olvida que lo más valioso suele estar en lo sencillo,
en lo familiar, en lo constante. Lo extraordinario está muchas veces escondido en lo ordinario. La familia es ese lugar donde se vive el amor en hechos concretos, donde la paz se experimenta en la convivencia diaria y donde la fe se transmite en gestos simples. No es un espacio perfecto, pero sí es un espacio verdadero. Es el taller donde el corazón aprende a amar, a perdonar y a confiar. El pintor descubrió demasiado tarde que su mayor fuente de inspiración siempre había estado allí. No hacen falta paisajes exóticos ni experiencias grandiosas para hallar inspiración. A veces, basta con observar cómo una madre se preocupa en silencio, cómo un padre se esfuerza en su trabajo, cómo los hijos ríen sin motivo aparente. Cada uno de esos momentos contiene la belleza de la vida. El pintor entendió que lo más hermoso no necesitaba ser pintado, necesitaba ser vivido. El mayor riesgo es acostumbrarse a lo que se tiene, hasta el punto de no verlo. El pintor había tenido todo frente a sus ojos, pero lo ignoró hasta que estuvo a punto de perderlo. Muchas veces sucede lo mismo. El amor, la paz y la fe están en casa, pero el corazón, distraído, los pasa por alto. Solo cuando falta, se reconoce su verdadero valor. Hoy es momento de hacer una pausa y mirar bien a nuestro alrededor. Muchas veces vamos tan metidos en el día a día que dejamos de notar lo que tenemos cerca. Estamos tan enfocados en lo que falta, en lo que queremos alcanzar, que no vemos lo que ya nos sostiene. Y lo más grande suele estar en lo pequeño, en un abrazo que llega sin avisar, en una sonrisa al entrar por la puerta, en alguien que nos pregunta cómo estamos aunque no tenga la obligación de hacerlo. La verdadera riqueza no está en lo que soñamos conseguir mañana, sino en lo que ya nos acompaña hoy. No hay que irse lejos para encontrar lo más hermoso. Está en una mesa donde se comparte un plato sencillo, en la risa de los hijos, en la mirada de confianza de alguien que cree en ti cuando ni tú mismo lo haces. Ese pintor de la historia descubrió que lo que buscaba en el mundo estaba esperando en su propia casa. Y eso nos recuerda algo clave. Lo extraordinario de la vida muchas veces se esconde en lo ordinario, en esos momentos que parecen comunes, pero que, con el tiempo, se vuelven tesoros. El tiempo pasa rápido y no vuelve atrás. Hay quienes solo valoran cuando ya no tienen a la persona cerca, cuando la silla queda vacía o cuando ya es tarde para decir lo que sentían. Por eso el llamado es ahora. Agradecer mientras se puede, abrazar más fuerte, decir lo que tantas veces se guarda en silencio. La vida no siempre avisa cuando es el último momento, y por eso cada instante con los que amamos es una oportunidad que no debería desperdiciarse. Hoy es un buen día para abrir los ojos y reconocer lo que tienes. Agradece por quienes te esperan, por quienes creen en ti, por quienes te llenan de amor aunque no lo pidas. Mira con más atención lo que parece pequeño, porque ahí está lo más grande. El amor que sostiene, la paz que calma, la fe que anima a seguir. No busques tan lejos lo que ya tienes cerca. Valora, agradece y abraza, porque lo más hermoso de la vida, como descubrió aquel pintor, tal vez ya está en tu propia casa. Soy Cedi.